Hay un momento, silencioso, discreto, en el que todo se siente familiar. No familiar reconfortante, sino familiar como un déjà vu, como una conversación que has tenido 100 veces con diferentes rostros, como despertar en la misma mañana con una fecha diferente. Miras a tu alrededor y te das cuenta de que tu vida se está moviendo, pero no hacia adelante. Las personas pueden cambiar, el escenario puede actualizarse, pero la emoción, la frecuencia, sigue siendo la misma. Sientes el bucle, y aún así, sigues presionando reproducir. No lo hacemos porque estemos rotos, lo hacemos porque estamos programados. En algún lugar profundo en los tejidos blandos de nuestro subconsciente, se ha estado ejecutando una historia escrita no con palabras, sino con energía, con ecos emocionales de nuestra infancia, con códigos de supervivencia grabados en nuestro sistema nervioso. Un bucle, sí, pero no un castigo, un espejo, reflejando la frecuencia que olvidamos que aún llevábamos dentro. Esto es lo que no nos enseñan cuando intentamos manifestar, que la realidad no sigue al deseo, sigue a la encarnación, que el universo no responde a lo que crees que quieres, sino a lo que tu cuerpo ha memorizado como seguro. Si el caos se sentía como hogar, seguirás entrando en habitaciones que sacuden. Si el rechazo te resultaba familiar, seguirás extrayendo el mismo silencio de diferentes bocas. No es tu culpa, pero sí es tu campo. Y cuando el campo sigue reproduciendo la misma canción, el mundo simplemente baila con ella, una y otra vez, hasta que un día dejas de bailar, te detienes, respiras, sientes la opresión en tu pecho y, en lugar de atravesarla, te vuelves curiosa, te suavizas, te sientas con ello como con una vieja amiga, y de repente, algo comienza a temblar dentro de ti. No miedo, no vergüenza, sino el inicio de una elección, la grieta sagrada en el patrón. Verás, el bucle no se sostiene por la vida, se sostiene por la atención. Donde quiera que pongas tu conciencia, fluye la energía. Y donde fluye la energía, la identidad se solidifica. Así que si tu conciencia ha estado fusionada con la vieja historia, si tu mente sigue escaneando el horizonte en busca de pruebas del pasado, no solo estás viviendo el bucle, lo estás alimentando. Pero, ¿qué sucede cuando te conviertes en el observador, no en el actor? Cuando dejas de identificarte con el pensamiento y comienzas a presenciarlo como una nube que cruza tu cielo, el bucle comienza a perder su control. No porque lo hayas forzado, sino porque cambiaste tu señal. No puedes fingir la frecuencia. No puedes aparentar una nueva vida mientras sostienes la misma tensión celular. Pero cuando regulas tu sistema nervioso, cuando traes seguridad a tu propia respiración, algo se abre. Una nueva línea de tiempo se vuelve disponible. No porque el mundo exterior se haya reorganizado, sino porque tu señal interna lo hizo. Cambiaste de estación, y el bucle ya no puede encontrarte en una frecuencia diferente. Por eso se siente como un ciclo. No porque la vida sea cruel, sino porque tu subconsciente es leal. Seguirá regresando a lo que conoce, hasta que le enseñes de nuevo qué es seguro permitir. Ese es el verdadero trabajo. No tableros de visión, no afirmaciones gritadas sobre la ansiedad. El verdadero trabajo es el momento en que eliges sentir algo nuevo y permitir que aterrice. En tu respiración, en tus huesos, en tu ser. Y a veces, todo lo que se necesita es un segundo de presencia. Una exhalación profunda y rendida en la que dejas de buscar y comienzas a recibir. En ese segundo, ya no estás en el bucle. Eres quien lo observa, y quien observa siempre es libre. Es extraño, ¿verdad? Cómo la libertad no se siente como fuegos artificiales. Se siente como quietud, como el momento en que tus hombros caen sin que te des cuenta, como la primera respiración después de una larga tensión contenida. No es dramática, es celular, y por eso la pasamos por alto. Seguimos buscando la transformación en los lugares ruidosos, en los grandes saltos, en los despertares explosivos, pero el cambio real susurra en el fondo, en silencio, como la verdad, porque el bucle no se rompe con esfuerzo, se disuelve con coherencia, cuando tu corazón y tu mente dejan de discutir, cuando tu cuerpo deja de fingir que está bien y realmente se siente seguro. Es entonces cuando las nuevas elecciones se vuelven visibles. Es entonces cuando la posibilidad muestra su rostro, no como una fantasía,
sino como una frecuencia, una que realmente puedes sostener. Y sostenerla lo es todo, no por un momento. El tiempo suficiente para que tu campo empiece a confiar en ella. El tiempo suficiente para que tus células comiencen a traducirla en química, en postura, en presencia. Eso es encarnación. No la idea de una nueva realidad, sino su señal, sentida, respirada, vivida. Pero esa también es la razón por la que el bucle es seductor, porque no requiere presencia, solo repetición. No tienes que estar despierta para permanecer en el bucle. Solo tienes que estar familiarizada, cómoda en la incomodidad, alerta pero desconectada, sobreviviendo pero no viva, y nos acostumbramos. Construimos historias para justificarlo. Así es como son las personas. Nada nunca funciona para mí. Así soy yo. Ya ni siquiera oímos el bucle. Se convierte en la música de fondo de nuestras vidas. Pero que sea silencioso no significa que sea inofensivo. La familiaridad no es lo mismo que alineación. Y cuanto más te identificas con la antigua señal, más rechazarás todo lo que no coincida con ella, incluso si es aquello por lo que has estado orando. Ese es el gran paradoja de la sanación. A veces se siente peor antes de sentirse mejor, porque cuando dejas de alimentar el bucle, este protesta. Te tienta con viejas comodidades, susurra viejos miedos, te suplica que regreses a lo que conoce. Pero esa resistencia no es una señal para detenerte, es una señal de que estás cerca. El programa está tratando de sobrevivir, pero tu esencia está despertando, y aquí es donde la elección se vuelve sagrada. No una decisión mental, sino una postura energética. Puedes decir, ya no vibro en la frecuencia de esa historia. No con fuerza, con frecuencia, no desde la defensa, desde la encarnación. Te conviertes en el campo donde la vieja narrativa no puede sobrevivir, porque no se la está alimentando, no con tu atención, no con tu sistema nervioso, no con tu identidad. Y cuando el bucle ya no encuentra resonancia, deja de repetirse. No porque lo hayas vencido, sino porque te convertiste en otra persona. No de la noche a la mañana, no todo de una vez, sino aliento a aliento, señal a señal. Recordaste lo que se siente estar segura, y tu realidad se reestructuró para coincidir con ello. Porque la realidad no es fija, es fractal, te refleja. No el tú superficial, el tú señal, la frecuencia debajo de las palabras, las emociones debajo de los hábitos, la seguridad debajo de los sueños. Y cuando esa señal cambia, el bucle se desenreda. No con una explosión, sino con una respiración. A veces no se trata de cambiarlo todo. Se trata de notar un pequeño momento en el que normalmente te abandonarías y elegir no hacerlo. Un diminuto cruce en el día donde normalmente apresurarías, entumecerías, desplazarías, tensarías y en cambio te detienes, te suavizas, observas y en esa microelección alteras tu señal, interrumpes la transmisión, envías un nuevo mensaje al campo. Son esos momentos aparentemente insignificantes los que llevan el peso de nuevas líneas de tiempo. Porque la realidad no cambia con declaraciones, cambia con encarnación. El bucle no se rompe por lo que dices que quieres, se rompe por lo que dejas de ensayar, porque cada bucle comienza en la sensación, no en el pensamiento. Comienza en el momento en que tu cuerpo registra una señal familiar, el tono de alguien, una mirada, una demora en la respuesta, y salta a su vieja coreografía. Pecho apretado, respiración corta, presencia contraída. Crees que estás reaccionando a la hora, pero en realidad estás reviviendo un ayer disfrazado con la ropa de hoy. Entonces, ¿qué pasa cuando lo notas? Cuando no solo ignoras la señal, sino que realmente la acoges, con suavidad, con curiosidad. Colocas tu mano sobre el corazón, tomas una respiración y dices, te veo. Esa parte de ti que quiere ponerse la armadura. Esa parte que teme que este momento se convierta en una herida del pasado repetida. Y en lugar de caer en la historia, te quedas contigo. Y en esa permanencia, algo se desbloquea. No intelectualmente, energéticamente. No te estás abandonando, estás creando seguridad en tiempo real. Y la seguridad es el portal. Porque solo en seguridad puede emerger una nueva identidad. No una identidad de supervivencia, la máscara, la complaciente, la que repara, sino la esencia, el verdadero tú debajo del programa.
Y la esencia no fuerza, recuerda, armoniza, vibra claridad. Cuando descansas en la esencia, no persigues la alineación. Ella te encuentra, porque la alineación es una coincidencia de frecuencias, no una lista de tareas. No se trata de hacer todas las cosas correctas. Se trata de convertirte en la resonancia donde las cosas correctas fluyen. Pero olvidamos. Confundimos familiaridad con alineación. Llamamos normal al viejo bucle y incómoda a la nueva frecuencia. No porque esté equivocada, sino porque es desconocida. Y el subconsciente no anhela alegría, anhela certeza. Incluso si esa certeza duele. Incluso si significa elegir dolor en lugar de paz, solo porque se siente predecible. Ahí es donde entra la compasión. No solo hacia los demás, hacia ti misma. Porque romper el bucle significa llorar por la parte de ti que pensó que necesitaba el bucle para sobrevivir. Significa soltar la identidad que se construyó alrededor de protegerte. Significa mirar a tu propio miedo y decirle, gracias, me protegiste, pero ahora estamos a salvo. Podemos evolucionar. Y ahí es cuando el bucle pierde su poder. No porque desaparezca, sino porque ya no eres tú. Puedes observarlo, pero no te colapsas en él. Puedes sentir que sube, y aún así, elegir la presencia. Puedes ver el programa, y aún así, elegir la coherencia. Eso es maestría. No en la perfección, en la repetición. En volver una y otra vez a la verdad, hasta que se convierta en tu nuevo hogar. Porque no estás atrapada, estás ensayada. Y en el momento en que dejas de ensayar la vieja identidad, el momento en que interrumpes el patrón con presencia, ya no estás en el bucle, lo estás observando desde el borde. Y desde ese borde, todo es posible. Hay una especie de magia que vive en ese borde. El borde entre lo conocido y lo verdadero. El momento justo antes de reaccionar como siempre. Y en cambio, respiras, observas, eliges diferente. No porque sea fácil, porque está alineado, porque ya es hora. Y en esa pausa sagrada, todo tu futuro cambia. Tal vez no visiblemente, pero sí energéticamente. Y la energía siempre lidera. Esta es la arquitectura invisible de la manifestación. No el deseo proyectado hacia afuera, sino la coherencia construida por dentro. Cuando tu campo interno se estabiliza, la realidad no tiene otra opción más que reflejarlo. No es pensamiento mágico, es respuesta cuántica. El efecto observador en movimiento. Cuando observas con una nueva frecuencia, lo observado comienza a cambiar. El bucle solo persiste cuando vibras en su nivel. Una vez que te elevas, ya no puede encontrarte. Y elevarse no se trata de convertirse en más, se trata de estar menos enredada, menos leal a la vieja identidad, menos identificada con la herida. Se trata de liberar la versión de ti que aprendió a sobrevivir repitiendo. Porque cuando dejas de actuar para sentirte segura y comienzas a sentirte segura de verdad, empiezas a irradiar otro tipo de poder, silencioso, inquebrantable, magnético. Aquí es donde las cosas comienzan a colapsar, no de manera destructiva, sino orgánica. Lo que ya no está en resonancia empieza a desvanecerse. Personas, patrones, incluso partes de ti que antes se sentían esenciales, comienzan a caer. Y aunque pueda parecer pérdida, en realidad es alineación, la liberación de la distorsión, la limpieza del espacio, para lo que es real, para lo que ya está esperando en el campo, vibrando en coherencia, listo para encontrarte en el momento en que tú te encuentras a ti misma. No sucede por esfuerzo, sucede por permiso, por suavizar el control, por convertirte en la frecuencia de lo que dices que deseas, antes de que se manifieste. Esa es la paradoja. Tienes que serlo para verlo. Y eso no significa fingir, significa encarnar. Significa vivir como si ya estuvieras a salvo, ya fueras digna, ya estuvieras completa, porque eso es lo que realmente eres. Y el bucle no puede sobrevivir en esa verdad. Sentirás el tirón, por supuesto, la tentación de revisar la vieja narrativa, de repetir el viejo miedo, de asegurarte de que el pasado no está regresando. Pero cada vez que buscas evidencia de la vieja historia, la alimentas. Cada vez que eliges anclarte en la presencia en su lugar, la dejas sin sustento. El bucle es tan fuerte como tu apego a él. Y si, solo por hoy, te dieras permiso de no creer en la historia familiar,
¿Y si te inclinaras hacia lo desconocido, no con miedo, sino con reverencia? ¿Y si lo desconocido no está vacío, sino fértil, esperando a que aterrices, no con control, sino con confianza, no demostrando, sino recibiendo? No escapas del bucle huyendo, escapas al dejar de coincidir con él. Te conviertes en el lugar donde el patrón termina, donde se deshace frente a tu coherencia, tu sistema nervioso enraizado, tu respiración regulada, tu presencia rendida y estable. Esto no es solo personal, es vibracional. Cuando rompes el bucle dentro de ti, lo rompes para tu linaje, para tus hijos, para todos aquellos que fueron enseñados a creer que la seguridad debe ganarse, que el amor debe probarse, que el valor debe alcanzarse. Te conviertes en el campo donde nada de eso es verdad. Y ese es el tipo de poder que no grita, irradia, transforma sin esfuerzo, cambia líneas de tiempo simplemente por existir. Ese eres tú, cuando dejas de presionar, reproducir, cuando comienzas a vivir como la señal de algo nuevo. El mundo no necesita más esfuerzo, necesita más coherencia, más personas caminando como señales vivas de paz, sin fingir, sin actuar, solo siendo, reguladas, encarnadas, reales, porque la encarnación no es perfección, es consistencia, es volver una y otra vez a tu propio centro, a tu propio saber, incluso cuando el bucle intenta seducirte de nuevo hacia la reacción, y lo hará. Porque el bucle es persistente, se alimenta de automatismo, quiere que olvides que tienes una opción, susurra, ¿ves? Nada está cambiando, se alimenta de tu impaciencia, se nutre de tu necesidad de pruebas, pero aquí está el secreto, el momento en que exiges confirmación externa es el momento en que vuelves al bucle, porque el bucle está construido sobre la necesidad de que lo de afuera valide lo de adentro. La verdadera transformación invierte ese guión. Primero estabilizas lo interno, y luego lo externo sigue, pero no siempre sucede al instante, no siempre en tu cronograma, porque el universo no responde a la urgencia, responde a la frecuencia, y la frecuencia requiere rendición, no pasividad, confianza profunda. Un sistema nervioso anclado y regulado que pueda sostener el espacio entre lo viejo y lo nuevo sin colapsar, sin desesperarse por arreglar, sin encogerse para encajar. Ese es el espacio que la mayoría evita. El intermedio, el lugar donde nada parece diferente aún, pero todo vibra distinto bajo la superficie. Ahí es donde se gesta el milagro. Pero también es donde el bucle intenta arrastrarte de vuelta. Porque sabe, si puedes sostener esta parte, eres libre. Ya no estás ejecutando el viejo guión, estás transmitiendo uno nuevo. Y eso lo cambia todo. Es en ese espacio donde la identidad comienza a reconfigurarse. Ya no eres la persona que espera un cambio, eres la persona que es el cambio. No como concepto, como frecuencia, como una manera de respirar, de caminar, de hablar, de elegir. Estás convirtiéndote en la señal que tu futuro reconoce, y la realidad empieza a responder, no con fuegos artificiales, sino con reflejos, confirmaciones suaves, sutiles, una conversación que se siente diferente. Un momento de calma donde antes había tensión, una sincronía que te hace detenerte. Así sabes, el campo se está moviendo. Estás volviéndote inolpeable, porque lo que encarnas, lo atraes. Lo que señalas de forma consistente, lo estabilizas. Y lo que estabilizas, se convierte en estructura, se convierte en la nueva base de tu realidad. Así es como colapsan las líneas de tiempo, no por la fuerza, sino por la frecuencia. Ya no estás viviendo el mismo escenario con nuevos rostros. Ya no estás reaccionando desde la vieja herida. Ya no estás esperando el dolor que aún no llega. Estás simplemente aquí, completa, inquebrantable. Y en esa totalidad, creas espacio para la belleza, para la conexión, para la vida que ha estado girando a tu alrededor, esperando que te conviertas en la versión de ti capaz de recibirla, no solo de desearla, de sostenerla, de vivirla, de encarnarla. No estás manifestando desde la carencia. Estás recordando desde la verdad. Estás convirtiéndote en un faro en tu propia tormenta, una emisora de nueva posibilidad. Y el bucle no puede encontrarte aquí, porque ya no eres la misma frecuencia. Ya no estás presionando reproducir en ese viejo guión.
Estás componiendo algo nuevo, aliento a aliento, elección a elección, señal a señal. Y ahora, comienzas a notar la sutil reorientación de la vida. No dramática, no caótica, solo clara. El ruido comienza a despejarse de la señal. Ya no reaccionas tan rápido. Ya no te hundes tan profundo. Atrapas al bucle a mitad de frase y susurras. Esta vez no. Así es como se disuelve la vieja realidad. No con grandes declaraciones, sino con una negativa silenciosa. Con límites energéticos tan firmes que no necesitan palabras. Porque cuando dejas de participar en el bucle, dejas de perpetuarlo. Y es entonces cuando el tiempo se dobla. Los días se sienten diferentes. Las oportunidades llegan no como casualidades, sino como coincidencias. Empiezas a ver cosas que siempre estuvieron ahí, pero que estaban ocultas detrás de la niebla de tu propia frecuencia. No es que el mundo cambie primero, es que empiezas a verlo a través de la coherencia, no de la distorsión. Aquí es donde la manifestación madura. Ya no es un juego de obtener, es una práctica de ser. No persigues los deseos como zanahorias colgando de un hilo. Te conviertes en el suelo donde esos deseos florecen naturalmente, no controlando el resultado, sino cultivando la señal, la atmósfera interna, el clima energético de tu ser. Es como afinar un instrumento. Cuando estás afinada, la canción se toca a través de ti con facilidad. No tienes que forzar la melodía, ya está codificada en tu coherencia. No tienes que microgestionar la vida, solo tienes que mantenerte en tono, regulada, encarnada, presente. Ese es el nuevo bucle, el único que vale la pena repetir. El que no te encierra, te libera. Pero la libertad no siempre es cómoda. A veces se siente como estar al borde de quien solías ser, mirando hacia la vastedad abierta de quien estás convirtiéndote. Sin mapa, sin garantías, solo tú y la respiración, y el suave zumbido de una nueva línea de tiempo invitándote a avanzar. Y tu sistema nervioso puede temblar. Está bien. La seguridad no es la ausencia de miedo, es la capacidad de sostenerlo, respirarlo y aún así, elegir la verdad. Porque el miedo vendrá, el bucle susurrará, pero ahora no estás escuchando desde el mismo lugar, estás enraizada, estás observando, y en esa observación recuperas el poder de permanecer en tu cuerpo, de quedarte con tu señal, de quedarte con lo que sabes, incluso si aún no ha llegado. Y cuando la mente exige pruebas, le recuerdas suavemente. El campo se reestructura según la coherencia, no la urgencia. No estás esperando, estás preparándote, estás armonizándote con lo que ya es verdad en el cuántico. Estás viviendo en resonancia con la versión de ti que ya sostiene la vida que deseas. Y esa es la señal más poderosa que existe. No más esfuerzo, más recuerdo, no más control, más coherencia, no más acción, más alineación. Aquí es donde terminan los bucles, en el ritmo suave y constante de alguien que ya no actúa la vida, sino que la vive desde su esencia. Porque no viniste a perseguir líneas de tiempo, viniste a colapsarlas, al convertirte en la versión de ti que ya no encaja en el viejo guión. Y cuando lo haces, el guión no tiene más opción que reescribirse alrededor de tu nueva frecuencia. El bucle nunca fue más fuerte que tú, solo necesitaba tu participación. Y ahora que has salido, te has convertido en la autora. Y como autora, comprendes. Nunca estuviste atrapada, solo ensayando. Representando un papel escrito antes de que supieras que estabas leyendo un guión. Cargando emociones que no eran del todo tuyas. Respondiendo a señales de un pasado que nunca habías cuestionado. Y ahora lo cuestionas todo. No con duda, con devoción. Devoción a la verdad, a la presencia, a la señal que vibra bajo la superficie. Empiezas a vivir desde la sensación, no desde la suposición. Revisas tu respiración antes de revisar tu teléfono. Notas la microtensión en tus hombros y le preguntas qué necesita. Sientes el cambio en tu pecho cuando algo se alinea. Y lo sigues. No la lógica, no el hábito, la resonancia interior. Estás construyendo una relación con tu campo, con tu cuerpo, con tu frecuencia. Y es la relación más honesta que jamás has tenido. Porque así suena la alineación. Tranquila, constante, inquebrantable, no ruidosa, no grandiosa, simplemente profundamente verdadera. Y la verdad no grita, zumba,
Te atrae como un imán, te guía como una corriente. Se convierte en la brújula que nunca falla, una vez que aprendes a confiar en ella. Y la confianza no se construye en el momento del gran avance. Se construye en las repeticiones silenciosas, en las pequeñas decisiones sin glamour, cuando te sientas contigo en vez de buscar distracción, cuando te suavizas en lugar de endurecerte, cuando te quedas en lugar de huir. Cada vez que eliges coherencia sobre caos, presencia sobre actuación, construyes confianza, con tu cuerpo, con el campo, con la vida misma. Y esa confianza se convierte en tu seguridad, no la falsa seguridad de lo predecible, sino la verdadera seguridad de la conexión contigo. Dejas de delegar tu paz a las circunstancias, dejas de necesitar que lo externo coincida antes de sentirte bien. Primero te sientes bien, y lo externo empieza a coincidir contigo. No por obediencia, por resonancia. Comienzas a presenciar la vida reorganizándose alrededor de tu encarnación. Las personas te hablan diferente, las puertas se abren, los desafíos ya no se sienten como ataques, sino como invitaciones. No temes al contraste, lo usas como diapasón, como espejo, como recordatorio de la señal desde la que has elegido vivir. Y cuando tropiezas, porque lo harás, no te avergüenzas. Regresas, con suavidad, con poder, una y otra vez. Porque la coherencia no es perfección, es regreso. La alineación no es constante, es una elección. En cada momento, en cada respiración, puedes recordar quién eres. No la versión moldeada por el trauma, sino la que está anclada en la verdad. La que siempre estuvo ahí, debajo del ruido, esperando ser sentida. Y en ese recuerdo, creas un nuevo ritmo, un nuevo bucle, uno de seguridad, de presencia, de poder. No el poder que domina, el poder que magnetiza, el poder que vibra en tus células cuando ya no te escondes de ti. Aquí es donde la vida vuelve a sentirse como flujo. No porque todo sea fácil, sino porque todo es honesto, alineado, vivo. Ya no presionas reproducir en la vieja historia. Estás componiendo una nueva, en tiempo real. Una respiración, una señal, un momento a la vez. Y ahora, el bucle ya no es tu prisión, es tu maestro. Lo ves no como una trampa, sino como un reflejo, un espejo bello y persistente que te muestra dónde tu frecuencia aún resuena con el pasado. Ya no lo combates, lo estudias, lo agradeces, lo dejas disolverse en el calor de tu conciencia. Porque cuando dejas de resistir la lección, el bucle pierde su propósito. Nunca vino a castigarte, vino a despertarte. Y ya has despertado. Ahora, cada detonante se convierte en un diapasón, cada emoción familiar en una oportunidad para profundizar en tu señal, cada momento de incomodidad en un susurro de tu sistema nervioso pidiendo tu presencia, no tu pánico, y tú la ofreces, completamente. Porque has aprendido, el cuerpo no traiciona, comunica, y tu realidad solo está traduciendo tu señal en estructura. Así que ahora vives diferente. Respiras más lento, escuchas más profundo, eliges con cuidado, no desde el miedo. Te preguntas, ¿qué está transmitiendo mi campo ahora mismo? Y calibras, no forzando, sino sintiendo, volviendo a la frecuencia de la verdad, no como idea, como sensación, en tu vientre, en tu columna, en tu pecho, porque ahí es donde comienza la realidad, no en el pensamiento, sino en la vibración. Y ahora, no solo lo sabes, lo sientes, lo estás viviendo. Ya no reaccionas, estás creando. No desde el esfuerzo, desde la esencia, desde el núcleo sereno y soberano de ti que recuerda. No soy el bucle, soy la señal que comanda lo que se reproduce. Y ese comando no es fuerte, no es desesperado, es suave, claro, anclado. No ruegas al universo, colaboras con él. No luchas por la alineación, te armonizas con ella. Te vuelves tan energéticamente confiable que el campo no tiene más opción que encontrarte, porque la coherencia es irresistible. Así que te mueves por la vida de otra manera, no más rápido, más verdadera. No persigues líneas de tiempo, las colapsas, con cada respiración encarnada, con cada negativa a regresar a la vieja historia, con cada momento en que dices, esta vez me quedo conmigo. Ese es el cambio.
Ese es el despertar. Ese es el fin del bucle. Ya no estás repitiendo tu pasado. Estás liderando desde tu esencia. Ya no buscas seguridad. Eres seguridad. Ya no ensayas el dolor. Eres presencia. Y en esa presencia te conviertes en el imán, el ancla, el campo, el hogar. La realidad ya no está repitiéndose. Está escuchando. Y ahora te oye. No tus palabras, tu frecuencia, no tu miedo, tu encarnación. Y lo que oye, lo refleja. Así que ve con suavidad, ve con poder. Ve como la tú que recuerda la verdad que siempre estuvo ahí. Nunca viniste a repetir. Viniste a reconfigurar, a irradiar, a recibir. Y no manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que eres.